Gloria al Señor. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dios es bueno. Y Dios nos ama. Decirle a que está al lado tuyo, Dios te ama mucho. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Estamos viviendo tiempos lindos de parte del Señor. Se siente una atmósfera espiritual muy linda, muy sana de parte del Señor, y creo que Dios está haciendo cosas lindas y todavía tiene cosas nuevas para darnos a nosotros. Así que tenemos que estar expectantes y atentos a ver qué Dios quiere hacer en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Amén. Me gusta una historia de un personaje bíblico. 2x3 lo tomo porque me hace tanto bien, me bendice a mí, me inspira. Y la semana pasada hablábamos de este tiempo nuevo del Pentecostés, donde el Espíritu Santo se manifestó allí en el libro de los Hechos de una manera sobrenatural, donde la gente empezó a ser transformada y cambiada. Y vemos cómo el Señor está trabajando acá. Muchas de las células están creciendo, están siendo tocadas por el Señor, la iglesia misma está recibiendo. Entonces sentía de parte del Señor de compartir algunos pensamientos, cómo el Señor se manifiesta a través de personas, hombres y mujeres, abiertos a recibir algo nuevo de parte del Señor. Y en esta historia que vamos a leer ahora, que está en el libro de Hechos, vamos a encontrar justamente un personaje ahí muy notorio para la época y con algunas particularidades que nos puede ayudar a nosotros a considerar cómo estamos nosotros y cómo debe ser nuestra vida, ¿no? Entonces el tema que quiero tocar hoy es una vida llena del Espíritu Santo. Y tenemos como referencia a un tal Felipe en la Biblia. Una vida llena del Espíritu Santo no es una vida espectacular, sino una vida disponible, obediente, sensible a la guía de Dios. Y Felipe es uno de los mejores ejemplos que tenemos en el Nuevo Testamento. Cuando nos metamos un poco en la historia, vamos a ver cómo fue el proceso de la vida de Felipe, ¿no? Hacemos un contexto ahí. Capítulo 2 de Hechos, el Señor se manifestó, empezaron a hablar en otras lenguas, el Espíritu Santo hizo algo tremendo allí, se levantaron los discípulos, empezaron a predicar, la gente se sumaba, venía a los pies del Señor, de 5.000, de 4.000, crecía enormemente la iglesia, había muchos milagros, sucedían cosas tremendas. Capítulo 6 aparece una historia en el medio de todo este lío de espiritual sano y santo que estaba el Señor haciendo, con la figura de Esteban. Esteban allí estaba hablando a la multitud y la multitud, los fariseos que habían llenado la cabeza con pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, lo empiezan a apedrear. ¿Recuerdan la historia? Lo matan a pedreazo a Esteban solamente porque predicaba el Evangelio. Y Esteban era uno de los amigos de Felipe. Justamente cuando los discípulos se juntaron porque estaba creciendo tanto la gente, la iglesia, empezaron a ver a quién podemos levantar como para que nos ayuden. Y estaba Esteban y estaba Felipe también. Allí, hombres del Señor. Esteban termina muriendo, obviamente, porque como mártir, el primer mártir allí. Y después, capítulo 7, los fariseos vieron que esto estaba contento, le salió bien, mataron a uno, entonces empezaron a perseguir a la iglesia. A perseguir, y cada vez que agarraba a uno que estaba predicando, lo metían preso. Entonces, ¿qué hace? Empieza a dispersarse la iglesia y sale para todos lados de Jerusalén. Entonces, entramos al capítulo 8 y en el versículo 4 vamos a encontrar la lectura de la palabra que dice: los que habían sido dispersados predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Y al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados,
los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Jerusalén, vino la persecución, primera persecución, la iglesia que estaba en su auge ahí, en su apogeo, creciendo por el Señor, que estaba moviéndose, tuvieron que salir corriendo porque lo metían preso o lo mataban. Se van a otra ciudad, a Samaria, y en Samaria Felipe, perseguido, va y hace una demostración del poder del Señor allí. Tremendo, tremendo la historia. Vemos a Felipe con un ministerio poderoso, sobrenatural. Dicen que la gente cuando lo escuchaba de lo que estaba sucediendo con Felipe, una persona común y corriente como vos y como yo, se asombraba. Milagros. Los paralíticos se levantaban, los endemoniados se liberaban. Más adelante, el versículo 26 del capítulo 8 dice: y un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiende lo que lees? Y él le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Este es el texto que vamos a desarrollar esta noche. Vamos a recordar quién era Felipe. Vemos que Felipe era uno de los diáconos que fue elegido por los discípulos en aquella oportunidad, en el capítulo 6 de Hechos. Vemos que era un hombre que tenía una vida espiritual muy profunda, sobrenatural. Felipe era un hombre que había nacido en el avivamiento del libro de los Hechos. Él dice la palabra, que era lleno del Espíritu Santo. Es decir, Felipe era un hombre común y corriente como vos y como yo, lleno del Espíritu Santo. Y mi oración esta noche, que el Señor levante acá un montón de Felipes. A ver, ¿cuántos Felipe voy a ver acá? Gloria a Dios. Dice la palabra que él fue uno de los 70 que Jesús envió en aquella oportunidad, allá en el capítulo del 10 de Lucas. Dice la palabra que él tenía 4 hijas que eran profetas, es decir, tenía una familia sacerdotal. Él había podido transmitir el mensaje que había recibido a su familia. Dice la palabra que él tenía un buen testimonio, sabiduría y lleno del Espíritu Santo. Pero Felipe tiene que huir porque su vida estaba en peligro. Estaba siendo perseguido. Tuvo que dejar su lugar donde vivía, en Jerusalén. Tuvo que salir con su familia, salían corriendo porque si no lo iban a matar, en persecución. Esta actitud a Felipe no lo detuvo. La persecución a Felipe no lo detuvo, sino que él aprovechó el momento para seguir haciendo la tarea que había sido encomendada. Entonces el propósito de esta noche es mostrar, o por lo menos reflexionar juntos, cómo el Espíritu Santo transforma a un creyente común. ¿Cuántas personas comunes hay acá? Gloria a Dios, como yo. Común en un instrumento extraordinario. Desde acá te vas a ir lleno del Espíritu Santo. Decirle a tu vecino: Dios te va a transformar, vas a ser una persona extraordinaria. Dejamos de ser ordinarios para ser extraordinarios. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver qué es lo que caracterizó la vida de Felipe en esta pequeña reflexión que tengo yo aquí hoy. Una vida llena del Espíritu Santo impacta
donde otros ven crisis. Donde otros ven crisis, allí una persona llena del Espíritu Santo hace la diferencia. ¿Por qué digo esto? Felipe llega a Samaria no como un turista. Es como que no le quedaba otra, si no lo linchaban. No era un refugiado. Es decir, él llega a Samaria porque sale corriendo. Estaba perseguido, estaba maltratado. Yo no me quiero poner en la vida de él en estos momentos, pero me imagino. Imagínate que vos estás en pleno, lleno del Señor, gozoso. Bueno, el Señor está haciendo cosas tremendas y de pronto viene la persona. Te matan, te quieren matar, te quieren linchar, meter preso. Una desesperación, una crisis. Es decir, cualquiera que está queriendo entrar y hacer la voluntad del Señor y estar con todo encendido, de pronto viene la mala, viene una crisis. A todos nos puede pasar. Es decir, pero si estamos bien con el Señor y de pronto me viene esta. Una circunstancia adversa, una crisis que no la esperaba. ¿Nos puede pasar o no? Estamos llenos del Señor acá gozosos, venimos del encuentro todo pum para arriba y de pronto me sale todo al revés. ¿Puede pasar? Estamos en el reino de Dios, puede pasar. A Felipe le pasó. Sin embargo, Felipe tuvo que salir corriendo de su lugar, llegó a una ciudad desconocida para él. Samaria era una ciudad que estaba en lucha, en un litigio, una pelea contra los judíos. No se podían ver. Es decir, que encima llegó a un lugar capaz que no era bien esperado o bien recibido. Todo lo contrario. Sin embargo, Felipe no fue condicionado por la crisis que le tocó atravesar. La crisis que tuvo que pasar a él no lo condicionó para hacer lo que tenía que hacer. Porque una vida llena del Espíritu Santo impacta donde otros pueden ver crisis. Él no se queja. Uy, mira lo que me está pasando ahora. No sé para qué fui al encuentro, estaba todo tan bien y ahora me vino todo para atrás. No sé por qué estoy recibiendo estos malos momentos ahora, que esto, que no me alcanza para esto, que no me alcanza para aquello, que la familia, que esto, ¿por qué? Estoy pasándola mal. No se quejó. Mirá a tu vecino, no se quejó. ¿Conocés a alguna persona quejosa o no? Mirá cómo estamos. No sé para qué me está. Parece mentira, pero me pongo las pilas y me sale todo al revés. ¿Conoce a alguno así? No me alcanza para nada. Esta que está la cara larga, aquello, mi marido, mi esposa, que los hijos. Quejoso. Gloria a Dios que en esta iglesia no hay ninguno que se queja. Aleluya. ¿No se quejaba? El tipo fue perseguido, pasó a otra ciudad, tuvo que dejar todo allá, lo que tenía, y allá fue. ¿Qué hacía Felipe? ¿Qué hizo? No se quejaba, predicaba. La persecución dispersó a la iglesia, pero no dispersó su misión. No se desenfocó, no perdió el foco. La crisis no los apabulló, no lo maltrató, la atravesó y siguió cumpliendo la tarea. Felipe no dijo, este no es un momento para predicar, estoy pasándola bastante mal. No dijo eso. ¿Conoce a alguno que no quiere ir a la célula porque está mal? No, estoy mal, no voy a la célula. No, a la iglesia no voy porque me siento mal, estoy cansado, no sé. ¿Conoce a alguno? Menos que acá no hay ninguno de eso. Gloria a Dios. No se quejó, él siguió adelante, él avanzó. Él dijo, este es el lugar donde Dios me puso y si Dios me trajo acá es porque algo va a suceder. Estoy atravesando este momento, no sé por qué estoy atravesando este momento, pero si lo tengo que atravesar, lo voy a atravesar porque el Espíritu Santo está conmigo, me acompaña y voy a cumplir la tarea que el Señor me dejó. No me voy a quejar. Gloria a Dios. ¿Cuántos no se van a quejar? Queja fuera. Él no se escondió. Dice la Biblia que Samaria era un lugar difícil para los judíos.
te miraban mal. ¿Te tocó llegar a un lugar medio duro, difícil, vos? Y que te miran con cara rara. Y vos mirás y te miran y decís, vos no sabés qué hacer. ¿Querés salir corriendo? Bueno, Samaria era para algo así, para Felipe. Sin embargo, él no se escondió. El tipo se paró firme, empezó a caminar y empezó a compartir la palabra. Empezó a predicar. Había algo más fuerte dentro de Felipe, que no le importó el entorno, no le importó el lugar donde estaba. Lo único objetivo que tenía él era cumplir el plan de Dios. Y empezó a compartir, ¿no? Lleno del Espíritu Santo, él empezó a orar y a predicar a la gente, y la gente se empezó a sanar. Hubo milagros. La gente, los paralíticos se levantaban, dice que los endemoniados por ahí se liberaban. Ahí estaba Felipe cumpliendo la tarea, no se escondió, sino que él se entregó al plan de Dios. Qué bueno cuando uno entiende cuando uno le cae en la ficha de verdad, ¿no? Porque uno puede tener momentos difíciles, crisis, pueden pasar, a todos nos pasa, porque la promesa del Señor no es que no vamos a tener problemas o no vamos a tener crisis. La promesa del Señor es que, así como yo tuve problemas y tuve la victoria, ustedes van a tener victoria. Esa es la promesa del Señor. No es que no vamos a tener todo color de rosa. Si alguien te dijo alguna vez que vos veniendo a Cristo iba a ser todo color de rosa, te mintieron, porque no es así. Todo lo contrario. Lo que el Señor nos promete es que esa vida que Él nos promete a nosotros, vamos a ir de victoria en victoria y de gloria en gloria. Es decir, Dios nos garantiza la victoria. Este muchacho no se escondió, se enfrentó a la situación, levantó el pecho ahí y empezó a enfrentar. Yo no sé el momento que vos estás atravesando, no sé la situación que te toca enfrentar hoy. Lo que sí sé es que la palabra me enseña a mí que una persona llena del Espíritu Santo saca pecho y enfrenta, no se esconde y avanza. Es tiempo de avanzar, es tiempo de salir adelante. Dios está con nosotros, nos está acompañando. Por eso es importante llenarnos de su Espíritu Santo, vivir una vida llena del Espíritu Santo, como la de Felipe. A Felipe las circunstancias no lo paralizaron. No sé, yo puse cosas, no sé si están siguiendo el power ahí. No lo paralizó, sino él actuó. Él empezó a anunciar a Cristo en todos lados. Él no hablaba de ideas, no hablaba de religión, no contaba sus problemas. Él hablaba de Cristo. Dice que había un corazón, en Felipe había un corazón de compasión por las personas. Él había recibido tan fuerza de parte del Señor, ese poder allí en Pentecostés, que fue tremendo para él. Fue un cambio abrupto, una transformación. Entonces él había un anhelo en su corazón de hacer y cumplir la tarea del Señor. No se paralizó, es decir, las circunstancias no lo detuvieron. Y yo estoy orando al Señor para que esta iglesia, la iglesia del Señor, sea una iglesia llena del Espíritu Santo, que por más crisis que nos toque atravesar, no nos van a parar. Diablo inmundo no nos va a paralizar, porque una persona llena del Espíritu Santo siempre actúa, siempre avanza. ¿Cuántos cristianos acá llenos del Espíritu Santo hay? Vamos a avanzar. ¿Cuántos dicen amén? No me va a parar, diablo inmundo. Tenés que pararte firme. Satanás inmundo te va de acá porque no me frena. Es lo que hacía Felipe. Resumo, fue forzado por la persecución a salir de Jerusalén. Se fue a Samaria, no tenía ningún problema, no se quejaba. Dedicó tiempo para hacer la obra del Señor a pesar de que estaba desterrado de su lugar. Y no podía dejar de hablar del Señor. Estaba comprometido con el Señor. Una vida llena del Espíritu Santo impacta aunque haya crisis. No depende de las circunstancias favorables. Dios puede usar tu vida en medio de la crisis, en medio de cambios y en medio de lo inesperado. ¿Cuántos siervos del Señor hay acá? ¿Cuántos pueden decir conmigo, Señor, úsame aunque esté atravesando una crisis? Como Felipe, ¿verdad? Lo segundo que vemos acá, en este pasaje,
Una vida llena del Espíritu Santo manifiesta el poder de Dios. Una vida llena del Espíritu Santo manifiesta el poder de Dios. Cuando Felipe se paraba en la plaza, dice la historia, el Espíritu Santo lo respaldaba. O sea, él tenía una característica. Él dejó de mirar su necesidad, dejó de mirarse para adentro y empezó a mirar para el reino de Dios, y el Espíritu Santo lo acompañaba. Yo, la verdad, a mí me hace como reflexionar, ¿no? Qué bueno que el Espíritu Santo respalde. Yo quiero eso. No sé si usted. Imagínate que el Señor, vas vos caminando y está atrás tuyo, Señor. Dale para adelante, vas por ahí, está bien por ahí, vamos por acá. ¿Cuánto le gustaría que sea el respaldo del Señor atrás suyo? ¡Wow! A mí me encantaría esto, porque caminaba él y empezaba a hablar del Señor. La gente escuchaba, se paraba y las señales lo seguían. Y Jesús dijo, ¿no? Y estas señales seguirán a los que creen. Y mayores, dijo Jesús. Es decir, si hay personas comunes y corrientes, ordinarias, pero llenas del Espíritu Santo, vamos a tener el respaldo de Dios atrás nuestro. Qué bueno, me llamó la atención, me hizo pensar a mí. Y me venía a la cabeza un hombre común y corriente que apareció un día en escena allá por la década del 80 y 90, en Quilmes. Fue a una iglesia, cuenta la historia, apareció, recibió al Señor, fue tan fuerte el poder que el Señor tocó su vida, y él lo único que le interesaba era salir a compartir lo que había recibido. Y se paró en la plaza y empezaba a compartir lo que había recibido, y hablaba con la gente, y la gente lo acompañaba. Después paró a otro lado y empezó, puso una plataforma en una plaza, y se levantó y empezó a abrir, la gente se agolpaba y lo seguía, y de pronto oraba por la gente y se sanaba. Y después empezó a hacer campañas un poco más grandes porque el Señor estaba con él, lo acompañaba y solamente predicaba el Evangelio, cumplía la tarea. Una persona ordinaria como vos y como yo, se llamaba un tal Carlos Anacondia. No sé si usted lo conoce. Un día Dios lo tocó y transformó su vida. El Espíritu Santo lo acompañaba. ¿Qué necesitaba? Simplemente confiar en el Señor. Simplemente confiar en el Señor. El respaldo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo rompe cadenas. Rompe cadenas. Dice que los demonios allí eran liberados. Eran liberados. Y a veces nosotros todavía estamos luchando con cadenas que traemos de nuestro pasado. Y con ataduras. Y todavía estamos renegando y dando vuelta con lo mismo de vuelta. Y otra vez luchamos. Y estoy bien un ratito y después te parece como que te agarra de vuelta la cadena. Dice, cuando está el Espíritu Santo, las cadenas se caen. Somos libres. Somos liberados. No podemos seguir luchando con la misma o chocándonos con la misma piedra. Tenemos que empezar a trabajar en nuestra propia libertad. Y para eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Dice que los paralíticos se levantaban, los que empezaban a caminar. El reino de Dios empezó a irrumpir en Samaria y nadie sabía por qué. Es porque Dios tenía un propósito, un plan. Y había un hombre que no se detuvo a pesar de las circunstancias. Un hombre que tenía una vida llena del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios está buscando este tiempo. Hombres o mujeres que tengan una vida llena de Espíritu Santo, que estén disponibles para que el Señor pueda usarlos. Es lo que está buscando el Señor hoy. Y no solo eso, dice la Biblia, leímos el pasaje recién, que había gran gozo en aquella ciudad. Es decir, Felipe, a pesar de lo que estaba atravesando, vivía una vida gozosa. Mirá a tu vecino, a ver, ¿le sacaste una sonrisa o no? ¿Lo ves gozoso? Hacerle cosquillas, si no. No, es un chiste, pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros estar con una sonrisa a veces, no? Tenemos una vida tan apagada, a veces tantos golpes de acá para allá, pero ¿cuánto nos cuesta reír a veces, no? Cuando estás en casa.
A ver, ¿cómo estás en casa? Pensás esto, en aquello, en el otro, que esto, la circunstancia, el problema, que la deuda, que la familia, que el hijo, que la hija. Y no, la cara larga, te pisás la pera. Cuando el Espíritu Santo llena una vida, hay gozo, hay alegría. Cambia la tristeza en alegría, dice la palabra. Entonces necesitamos el Espíritu Santo en nosotros. Yo creo que cuando el Espíritu Santo está en la vida de una iglesia, en la vida de una familia, de una persona, hay manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. Es decir, van a suceder cosas sobrenaturales. ¿Cuánto le gustaría que sucedan esas cosas? Necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Y esta noche vamos a abrir el altar para que el Espíritu Santo pueda llenar tu vida. Y que vos te vayas de acá de una forma diferente. Felipe produjo fruto. Las señales lo seguían. Él provocaba impresión donde la gente escuchaba de Felipe, ay, ¿qué está pasando? Y se acercaba. Provocaba que la gente se convierta, que la gente se acercara a Dios, que la gente empezaba a glorificar al Señor. Provocaba que el Evangelio se siguiera difundiendo. Felipe fue un personaje tremendamente usado por el Espíritu Santo en esa época. Tremendo. Una vida llena del Espíritu no solo habla de Cristo, sino que muestra a Cristo. El poder del Espíritu Santo no es para exhibición, sino para liberar, sanar y restaurar. 3.3, ya estamos terminando, mirá. En el versículo 26 vamos a encontrar lo que ya leímos, y yo puse una vida llena del Espíritu Santo obedece, aún sin entender todo. Repetí conmigo, obedece, aún sin entender todo. Yo no sé a usted si le pasa lo mismo que me pasaba a mí antes, que yo para hacer caso tenía que hacer toda una vuelta, tengo que entender esto, ver por qué, porque sí, porque no, porque cuánto, yo tenía que tener todo armadito. Cuando yo tenía todo armadito, entonces ahí sí, ahora sí. Y el Señor me dio unos cachetazos a veces. Así que no hagas como yo. Si vos no querés recibir un cachetazo del Señor, obedece. Decí conmigo, obediencia. Fíjate lo que estaba, pleno avivamiento en Samaria. Felipe estaba haciendo cosas tremendas. Ahí la gente se convertía, la gente se sanaba, había milagros, cosas tremendas estaban sucediendo en Samaria. Y viene el Espíritu Santo y le dice, salí de ahí y andate para el sur. Yo, no sé, si me pongo en el lugar de Felipe, pero ahora justo, fíjate cómo la gente está creciendo, la iglesia, la célula, está bárbaro, mirá, ahora me tengo que ir. Felipe no dijo eso. Felipe, ¿qué hizo? Obedeció. Levántate y ve hacia el sur por el camino del desierto, le dijo Dios a Felipe. ¿Y Felipe qué hizo? Obedeció. Fue corriendo. Y ahí encontramos la historia que ve que hay un etíope allí, un eunuco, caminando y leyendo la Biblia, no entendía nada. Y Dios ve todo, Dios ve todo el panorama completo. Nosotros somos limitados, pero Dios ve todo el panorama completo. Dios estaba escuchando al etíope allá, que quería aprender de la palabra, y teníamos a un Felipe acá, que estaba lleno del Espíritu Santo y era obediente, y lo llamó para llevarlo para allá. Dios tiene todo marcado. Por eso, cuando uno no entiende, lo mejor que puede hacer es obedecer igual, porque Dios ya tiene todo marcado. Ya conoce de acá hasta allá, ya tiene toda la historia del Señor. Por eso es importante obedecer. Y Felipe fue guiado por el Espíritu Santo de una manera menos esperada. Pasa de una ciudad llena de gozo a un camino vacío, desierto, sin sentido. Uno puede mirarlo humanamente, no tiene sentido. Pero espiritualmente fue perfecto. Después se dio cuenta. Pero el momento que tenía que tomar la decisión de hacerle caso al Señor, dejar un lugar
lleno del Señor, en su apogeo, caminar un desierto solo hasta el sur, había que pensarlo mucho, ¿verdad? Si usamos el razonamiento humano. Felipe dijo, amén, y obedeció. Y ahí es cuando nosotros, como hijos del Señor, personas comunes, luchamos tanto, cuando Dios nos está mostrando algo, y nos cuesta tanto obedecer. Cuando el Señor nos dice, hace tal cosa, hace tal olla, deja aquello, no te juntes con aquel, andá como de este lado, vení para acá, hace tal otra. ¿Escuchaste algo de parte del Señor alguna vez? ¿Que te está guiando o no? Nadie levanta la mano. Claro que sí, el Señor te está diciendo cosas. Vos lo mejor que te puede pasar es obedecer, porque vos no sabés lo que va a pasar después. Pero la obediencia es la que trae bendición. Le pasó a Felipe. Entonces Felipe fue allá y se encontró con este hombre y le predicó el evangelio, allá estuvo. Y se convirtió, y no solo que se convirtió este muchacho, sino que era una persona muy importante para su ciudad. Y el eunuco, este etíope, fue a su ciudad y se convirtió toda la ciudad casi. Fíjate el plan de Dios. Era más amplio que el nuestro. Felipe hizo caso y fue. Lo que hace el Espíritu Santo, busca corazones específicos. Dios tenía planeado a este muchacho que necesitaba que lo predicara a alguien y que le aclarara todo para que él vaya a su ciudad y compartiera ese mensaje. Estrategia de Dios. En ese camino había un solo hombre que era el etíope y Dios mueve a Felipe kilómetros por una sola persona. Una sola persona. Y lo sacó de allá y lo llevó. Una sola persona. El plan de Dios es perfecto, no lo entendemos nosotros, pero el plan de Dios sigue siendo perfecto. Aunque vos no entiendas, si vos obedeces, el plan de Dios sigue siendo perfecto. Para vos también. Y el Espíritu Santo usa a los obedientes, no a los que entienden todo, a los obedientes. ¿Por qué? ¿Para qué? Y si no funciona, ¿hizo esas preguntas Felipe? ¿Por qué me tengo que ir? ¿Por qué tengo que hacer caso? ¿Para qué voy a hacer esto si tal vez no sirva? Y si no funciona, y si no es como Dios dice, ¿para qué? Y empezamos a meter tantas preguntas nosotros. Tenemos que analizar todo cuando Dios dice algo. A la Biblia tratamos de esquivarle, sacamos los párrafos que no nos gustan, lo hacemos un costado a veces. ¿Y por qué no nos gusta? Cuando vas a pedir una consejería que te muestran el camino, te tienen que agarrar por acá, ¿cuánto nos cuesta obedecer? Dale un codazo a tu vecino. No es mi caso decirle. Y cuando no obedecemos, es cuando recibimos las consecuencias más trágicas y nos golpeamos más. ¿Te golpeaste alguna vez por no obedecer? Algunos con chichones por todos lados. Solo obedece, dijo el Señor. Y él hizo caso. Fíjate qué curioso. Felipe tuvo el privilegio de conversar con un ángel. Dice que el ángel se le vino a Felipe y le dijo, tenés que dejar acá y ir para allá. ¡Wow! ¡Qué corazón!, ¿no? Felipe fue guiado por el Señor. Felipe obedeció de inmediato. El Señor tiene planes para los hijos obedientes. El Señor tiene grandes planes para sus hijos obedientes. Felipe hizo caso, llegó, le predicó a este muchacho, aprovechó la oportunidad. Si hay una oportunidad que Dios te da, hay que aprovecharla. No cuestiones tanto, no preguntes tanto, solo obedece y vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Una vida llena del Espíritu Santo no necesita explicaciones, necesita la dirección de Dios solamente. Dios sigue guiando hoy a muchos creyentes que le dicen, Señor, aquí estoy. ¿Habrá alguno que le está diciendo al Señor, acá estoy, Señor?
Acá estoy, Señor, no sé, no entiendo mucho, pero acá estoy. Yo sé que tus planes son mejores. Ese es el corazón, ese es el corazón. Termino. Felipe no fue famoso. No escribió ni una carta, no vamos a encontrar una carta de Felipe en la Biblia. No fue un apóstol. No tuvo un ministerio trascendental. Solamente lo encontramos en algunos capítulos de la Biblia. Pero fue tremendo el corazón de Felipe. Una persona ordinaria como vos y yo, usada por el Señor, que nos deja una enseñanza. Él fue lleno del Espíritu Santo. Y por eso Felipe transformó una ciudad. Liberó oprimidos. Llevó gozo donde había dolor. Obedeció la voz del Espíritu. Alcanzó a una persona que luego llevó el Evangelio a otra nación. Solamente un corazón de servicio que Dios usó de una forma tremenda, transformadora. Felipe nos enseña que Dios no usa a los más talentosos, sino a los más disponibles. Hoy el Espíritu Santo sigue buscando vidas como la de Felipe. Vidas que anuncian a Cristo en medio de la crisis, no sé el momento que está atravesando. Vidas que manifiestan el poder del reino de Dios. Vidas que obedecen, aunque no entiendan todo. Vidas que dicen, Señor, acá estoy. ¿Cuánto habrá acá? ¿Habrá algunos Felipe acá? Vamos a ponernos de pie.